Bienvenidos fotógrafos a esta segunda parte del tutorial donde estoy remasterizando esta fotografía que tomé hace 6 años llamada Billiard. Por si no lo visteis, en la primera parte os enseñaba el momento donde tomé esta fotografía y el lugar tan increíble en una choza de un poblado súper remoto de la etnia Surma, donde me encontré nada más y nada menos que un billar y bueno, una muestra más de cómo la globalización nos está golpeando. Aquí os dejo la etiqueta del capítulo anterior donde realicé los ajustes básicos de la foto, pues fundamentalmente el perfil de la cámara y la corrección de lente. Y en este episodio os voy a enseñar de manera muy básica, muy sencilla, cómo trato la fotografía por zonas, con las capas de Capture One. Como muchos sabéis, yo no soy informático, soy fotógrafo, con lo cual, más que explicaros los deslizadores y demás, lo que me importa es que entendáis el concepto de por qué para mí es tan importante tratar una fotografía desde el principio, desde el momento que tenemos el RAW, desde que estamos revelando por capas. ¿Y cómo lo hago con Capture One? Cuando observamos una obra impresa, al igual que la pintura, el reto en nuestra fotografía es conseguir ese volumen, esa sensación 3D. Y eso lo vamos a hacer con el tratamiento por capas. Lo primero, antes de tocar nada, tenemos que identificar los planos en los que se compone esa fotografía. Y ahora enlazo con un concepto que para mí es muy importante, porque cuando estamos fotografiando tenemos que acostumbrarnos a distinguir los diferentes planos que están en la escena e intentar que esos planos, y esto es un concepto que se sale un poco de la edición, no se pisen. Realmente, cuanto menos planos tenga la escena, más simple y mejor se va a entender. Por ejemplo, yo en esta fotografía lo que veo pues son 3 planos: el billar maravilloso, Chico Surma, y la pared, con lo cual lo que vamos a hacer es tratar cada plano de forma independiente. Para crear ese volumen, crear esa sensación 3D, cuando nos llevamos esa obra fotográfica a papel, es cuando vamos a ver los volúmenes que hemos conseguido en la edición. Y no me enrollo más, para empezar de una forma súper básica, súper sencilla, os voy a poner un esquema de los 4 atajos que vamos a utilizar y los 3 iconos que vamos a utilizar también en la creación de capas. Primero, tecla M, donde podemos ver ocultar capa, tecla B para seleccionar el pincel, la tecla N, que yo la tengo pues customizada para seleccionar el pincel mágico, y la tecla E para borrar. Y lo primero que vamos a hacer pues es ajustar el balance de blancos. Esto, como otro concepto general, nosotros no nos dedicamos a hacer moda. Si hiciéramos moda, pues claro, sí necesitaríamos que el balance de blanco fuera lo más exacto, lo más correcto posible, y tendríamos que utilizar por cartas Checker Passport, tipo pues carta gris medio y demás, pero como lo que buscamos es una sensación visual, a mí el balance de blancos no me importa tanto. Quiero decir, no necesito que el balance de blancos sea real, sino yo lo que quiero transmitir es la sensación visual que yo tenía cuando tomé la fotografía. Entonces, pues lo que voy a hacer primero es le doy a más y creo una capa de ajuste llena, y con el tampón, con este tampón vamos a ver, pues vamos a seleccionar diferentes partes de las fotografías para ver qué balance de blancos nos gusta más. Yo lo suelo hacer a ojo. Si le damos a la pared, pues esto es muy frío, demasiado azul, ¿no? Si le damos a esta zona, pues bueno, pues sí que me gusta. La cara del chico pues se va. Nos vamos a quedar con esta zona, ¿no? Que es la que más me gusta. Pero lo veo un poquito frío, con lo cual lo que vamos a hacer, vemos aquí el deslizador este que se llama opacidad. Si nos lo llevamos, está al 100%, si nos lo llevamos a 0, quitamos ese balance de blancos, ese ajuste de balance de blancos. Esto es a ojo, esto es a ojímetro. A mí lo que más me gusta pues es justo eso, ¿no? Es utilizar el ojo para ir dando forma a la fotografía. Lo vamos a dejar aquí. A mí me gusta pues aquí en una parte casi intermedia, y vamos a dejar el balance de blancos. Ya tenemos el primer ajuste hecho. Y ahora pues otro concepto importante, yo suelo utilizar cuando hago capas, suelo hacer 2 capas, una de luminosidad y otra capa para el color. Primero vamos a crear una capa vacía, ¿vale? En esta ocasión vacía. Clicamos 2 veces sobre capa ajuste 2 y lo vamos a cambiar de nombre y vamos a poner pared. Y lo primero que vamos a hacer pues es seleccionar el pincel mágico, a ver cómo funciona. Le vamos a dar a la tecla M de Madrid y vamos a pintar aquí en esta zona, como veis, y Capture One va a seleccionar pues casi toda la pared, como estáis viendo, ¿no?
la selección que hace es bastante buena. Ha seleccionado pues los píxeles que son muy parecidos en tono y en color. Los de la luminosidad pues los ha dejado un poco aparte, pero bueno, vamos a dejarlo así, de esa forma, y volvemos a dar a M para quitar pues esta máscara de capa, para ver y para empezar a tratar. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a esta pestañita de luminosidad y tratamos pues exposición, contraste, brillo, todas estas cosas. Vamos a llevarnos las altas luces a la derecha, vamos a llevarnos los blancos para la derecha y vamos a descubrir un poquito también los negros, un poquito. Como vemos, la imagen se queda un poquito lavada, pero ahora lo que hacemos es subir el contraste y fijaros, si subimos un poquito también las sombras, pues yo creo que le puede venir muy bien. Bueno, vamos a ver el antes y el después. Aquí vemos cómo estaba antes y el efecto de ahora. Como vemos, lo que hemos hecho un poco es separar, como os he dicho antes, el chico de la pared, ¿vale? Una vez que tenemos la pared tratada, vamos a tratar pues todo el cuerpo del chico Surma. Hacemos otra máscara de capa, vacía, nueva capa de ajuste vacía, y pues vamos a pintar, vamos a poner la brocha un poquito más pequeña, vamos a pintar lo harto del chico. Fijaros la selección, ha vuelto a seleccionar por los píxeles por color y por rango tonal, y los colores y esta parte que está muy oscura pues no, me interesa seleccionar toda la parte esta. Entonces seguimos pintando, vemos que por aquí pues nos ha pintado un poco la ropa, le damos a la tecla E y lo que hacemos es borrar toda esta parte. Borramos esta parte. Muy bien. Hacemos doble clic y le vamos a dar a refinar máscara. ¿Vale? Lo vamos a llevar a un poquito menos de 300. Un poquito más, sí, vamos a dejarlo en 300 y vemos pues cómo ha difuminado todos los bordes. Le damos a la M y vamos a tratar el chico pues de la misma forma que tratamos la pared. Muy fácil, altas luces, blanco, buscando ese contraste en la piel del chico, un contraste pero con un detalle, ¿no? Vamos a subir los negros, fijaros cómo se descubre, vamos a subir un poquito las sombras también, fijaros la diferencia. Veis un poco la imagen ahora lavada, ¿verdad? Pues para quitar esta sensación vamos a subir un poquito el contraste y fijaros la diferencia. Nos vamos aquí a niveles y vamos a echar un poquito este nivel, este deslizador a la izquierda. Vemos cómo sube las altas luces y estamos quemando, como veis. Tenéis que tener activado el aviso de exposición. Aquí estamos quemando. Vamos a tirar un poquito para la izquierda y ahí me gusta, ahí. Y los negros, si no lo llevamos, vemos cómo se vuelven a empastar zonas, con lo cual lo vamos a dejar en esta zona. Y bueno, fijaros, si quitamos la espita esta, como estaba ante la fotografía, como pues prácticamente no tenemos detalle en el chico Surma y como hemos conseguido pues muchísimo detalle. Ya es cuestión de que os guste más, pues con más luminosidad, con menos, la foto más contrastada. A mí me gusta quizás un poquito más de brillo, un pelín más de brillo y un poquito más contrastada, quizás. Pero fijaros la diferencia tan evidente. Se nos ha olvidado poner aquí pues que este es el chico Surma y ya tenemos otra capa creada. Y ahora vamos a crear otra capa, pues una capa vacía de nuevo, y tratamos pues la ropa. Le damos a la tecla B. Esta vez no vamos a utilizar el pincel mágico puesto que hay diferentes colores y pues se va a hacer un poco lío. Vamos a utilizar el pincel normal. Le damos a la tecla M y pintamos de nuevo sobre la ropa. Pues como veis ya tenemos seleccionada la capa, la selección no está muy fina, y creamos una nueva capa que se va a llamar ropa, y ya está creada, se me ha olvidado poner el nombre, y ahora hacemos doble clic y nos vamos a refinar máscara. Y vemos que si ponemos 300, vemos cómo la piel del chico se contamina, porque estamos difuminando demasiado la máscara de capa. Nos lo vamos a llevar a 100 más o menos y así no se contamina la piel. Le damos a aplicar, le damos a M de Madrid
para quitar la máscara de capa. Y ahora lo que hacemos pues es lo mismo. Nos llevamos las altas luces a tope porque vemos que no se quema ninguna parte de la ropa. Tiene mucho rango dinámico y nos vamos los blancos igual. Vamos a subir un poquito el brillo. Un poquito, a mí no me gusta tocar mucho el brillo. Y vamos a subir un poquito los negros. Y otro poquito la sombra. Y si no, asustaros. Veis que se lava mucho la imagen. Pero ahora le vamos a dar el contraste. Y vemos cómo se soluciona. ¿Veis que aquí por aquí se ha quemado un poquito? Bueno, vamos a bajar un poquillo las altas luces. Y ahí quitamos esta parte que se había quemado. Fijaros el antes y el después. El detalle que sacamos. Si vemos que nos hemos pasado, a mí quizás no me gusta la ropa tan iluminada, pues nos vamos a opacidad y vamos a deslizar un poquito. Yo creo que ahí estaría muy bien. Fijaros ahora cómo queda. Y bueno, pues hemos tratado pues las 3 zonas ya de una forma muy rápida, por capas. Simplemente, pues con 4 capas hemos tratado pues la pared, el chico y la ropa. Y nos queda el billar. El billar no lo hemos tratado. Pues hacemos otra máscara de capa. Nueva capa vacía. Y utilizamos el pincel mágico, que me encanta. Pintamos aquí en este azul del billar. Doble clic. Refinar máscara. Y vamos a llevarnos pues a 100. 100 está bien. Vamos a quitar la máscara de capa. Y pues exactamente igual. Le vamos a dar pues altas luces. Vamos a darle a blanco. Vamos a subir un poquito los negros. No quiero el billar muy iluminado. Un poquito, solo un poquito. Vamos a subir un poquito el contraste. Un poquito más los negros. Y vamos a tocar un poquito lo que son los niveles. Ya digo que si os pasáis, después podemos tocar la opacidad. Vamos a ver cómo quedaría antes y después. Veo demasiado iluminado el billar. Un toquecito está bien, lo vamos a dejar ahí. Fijaros ahora. Fijaros ahora cómo queda. Ahora sí queda un poquito quizás menos. Ahí es donde me gusta. Ahí quedaría súper bien. Bueno, ya tenemos la fotografía tratada, prácticamente terminada con el tema de la luminosidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer otras máscaras de capa con los colores. Y ahora es muy fácil. Bueno, aquí no hemos puesto billar. Siempre se me olvida poner el nombre. Billar. Volvemos a esta capa. Fijaros que se llama pared, ¿no? Pues bueno, esto va a servir para hacer lo siguiente. Creamos una capa de ajuste llena, ¿vale? Le damos doble clic y lo que hacemos es copiar la selección de la máscara de capa. No tenemos, esto es un truco, no tenemos que volver a seleccionar la pared. Ya la tenemos seleccionada. Podemos copiar la máscara de capa del billar, la ropa, el chico Surma o la pared. Seleccionamos la pared y fijaros. Bueno, aquí vamos a poner pues pared color, ¿vale? Y fijaros, si le damos a M, cómo efectivamente ha copiado pues la máscara de capa que teníamos aquí en la pared, ¿vale? Le volvemos a dar a M para pues quitar esa máscara de capa. Y ahora lo que hacemos es nos vamos a esta parte, a este icono que es el de color. Y a mí lo que me gusta es directamente irme pues a balance de color. Vamos a empezar, a mí me gusta empezar siempre al revés. No por el máster. Me gusta empezar siempre por las altas luces. Es una manía que tengo. Vemos que los tonos son muy rojizos. Si nos vamos a los azules, fijaros qué es lo que pasa. Y esto es cuestión de que busquéis pues la sensación visual que más guste, como os dije antes. Vale. A mí me gusta aquí. ¿Vale? Tratamos el semitono. Fijaros lo frío que se vuelve la imagen aquí en los azules, ¿no? Bueno, yo creo que estaría muy bien este tono verdoso. Ahí está bien. Y tratamos las sombras por último. Y nos vamos al máster, que eso es un ajuste general de color de la pared. Vale, pues ya tenemos tratado el color de la pared. Me diréis, esto está horroroso. No me gusta nada. Me gustaba ese color cálido, ese ambiente cálido que había en la escena. Bueno, volvemos a opacidad. Vamos a tratar la opacidad un poquito. Y lo vamos a dejar, fijaros, lo vamos a dejar aquí. Muy poquito. Fijaros el antes y el después. Es una variación muy sutil, pero a mí me gusta más así. La vamos a dejar
de esta forma. Ya digo que en Photoshop, en el último paso, es donde vamos a perfilar bien el color y esos matices de color y ese balance final de la fotografía. La ropa sinceramente no la voy a tratar porque me gusta muchísimo el tono que tiene, y la piel del chico pues en esta ocasión tampoco la vamos a tratar, tampoco voy a intentar buscar otro color porque me gusta muchísimo el color. Bueno, pues ya habéis visto de una forma muy rápida cómo trato la luminosidad y el color con Capsule One mediante las capas. Vemos pues antes cómo estaba la fotografía, como veis esa falta de detalle y esa dominante rojiza que lo impregna todo, y ahora vemos cómo pues los tonos están muchísimo mejor separados y cómo pues hay mucho detalle en la cara del chico. En el próximo capítulo pues nos vamos a ir a Photoshop, donde vamos a terminar ya por fin la fotografía, donde os voy a enseñar pues cómo trato pues los colores por separado y cómo le doy ese ajuste final a la fotografía. Muchísimas gracias por atender, por estar aquí en este vídeo, y os pido como siempre que os suscribáis, que le deis un like al canal, porque vamos a seguir con este contenido de cómo edito y cómo remasterizo alguna de mis mejores fotografías. Un abrazo a todos y gracias.